visto o alguien que me confirme. Sí se ve la pantalla. Se ve la pantalla, perfecto, muy bien. Entonces, ¿de qué vamos a conversar? De nuevos paradigmas en la gestión del talento humano. Y primero nada más, quiero en términos generales tomar uno de tantos conceptos que guardan relación con la palabra paradigma y cómo los entendemos, ¿no? Cómo lo entendemos. El paradigma es una estructura mental o un conjunto de creencias que consideramos ciertas y que nos conducen a pensar y actuar de determinada manera o a resolver problemas. Es una forma tradicional y sencilla de definirlo. ¿Qué es lo interesante y ya en relación a recursos humanos? Que los paradigmas son justamente esas formas tradicionales también de hacer las cosas, las formas tradicionales de gestionar, por ejemplo, las formas tradicionales de liderar que tiene una organización, una empresa, y que se convierten en prácticas comunes y que de tanto ejecutarlas con sentido y con significado propio, se vuelven ciertas. Esa es otra forma de entender el paradigma. Ahora, yo lo que quiero invitarlos es que ustedes se posicionen y hagan el ejercicio mental o la visualización de que en este momento ustedes están liderando un área de talento humano, liderando un área de recursos humanos, están haciendo también desde su especialidad como psicólogos consultoría a lo mejor, y entonces están abiertos a este mundo organizacional. Y entonces lo que pasa en las organizaciones hoy en día es que tienen formas tradicionales, como yo les mencionaba, de hacer las cosas que se vuelven en paradigmas. Y creen muchas veces que es la única forma de hacer las cosas. Los equipos de trabajo coordinan acciones, por ejemplo, entre ellos de forma particular, generan resultados de cierta forma, y obviamente esas formas tradicionales de hacer las cosas dan ciertos resultados, valga la redundancia, en el día a día. Son los resultados que esperan las organizaciones. Pero lo cierto es, como decía, según algunos autores, esta frase de Albert Einstein, él decía, es locura o es de locos hacer siempre lo mismo y pretender obtener un resultado distinto en la vida. Más o menos así era la frase. Entonces es locura estar haciendo siempre lo mismo y lo mismo y pretender o anhelar constantemente resultados distintos. Y los retos, por ejemplo, de la organización tienen que ver con la innovación, los retos de la organización tienen que ver con esa capacidad de desarrollar creatividad, de generar propuestas de valor agregado para los clientes, de generar productos, bienes o servicios que se salgan de los parámetros establecidos por la competencia, y eso invita justamente a las organizaciones a salirse de su forma tradicional de ejecución, de sus formas tradicionales de practicar una forma de trabajar determinada. Y ahí es donde entra recursos humanos, justamente para romper esos paradigmas y, como vemos en la imagen, abrir a lo mejor esa jaulita y dejar que el potencial, las habilidades, el talento, los dones, las virtudes, como ustedes las quieran llamar, de los colaboradores, de los miembros de un equipo salgan a flote, que es como ya lo vamos a ver a lo largo de todo este conversatorio, esta charla, es lo que busca realmente talento humano o recursos humanos, ¿no? Que, como yo les decía, los dones, las virtudes, el talento, el potencial del equipo se expanda constantemente, crezca constantemente. ¿Por qué? Porque el principio o el supuesto es que para que una organización crezca, y esto tenemos que tenerlo muy claro, para que una organización crezca, el equipo tiene que crecer. Y para que el equipo crezca, sus líderes tienen que crecer. Y para que sus líderes crezcan, y hablo de crecer, expandir todo su potencial, es necesario que como recursos humanos facilitemos los procesos. Y ahí entran los programas de capacitación, que ya voy a hablar también de ellos más adelante, y de coaching a lo mejor, facilitar los procesos que faciliten, valga la redundancia, esta expansión de potencial. Entonces, esto es una primera, llamémoslo así, paneo al tema de los paradigmas y la importancia de salirnos de ellos. ¿Okay? Entonces, claro, el reto más importante, y por eso se llama el departamento hoy en día gestión del talento humano, es cómo hacemos para gestionar la variable más importante de la empresa, que es el talento. ¿Cómo hacemos para administrarla? ¿Cómo hacemos para liderarla? ¿Cómo hacemos para gerenciar esta variable, que es la variable determinante y que marca la diferencia en las organizaciones? Ya en la historia, ustedes lo entiendo que lo han revisado, pues muchas veces el departamento de personal lo lideraba a lo mejor un abogado y solo especialista en leyes,
En una época luego pasaron también los ingenieros comerciales a manejar. ¿Por qué? Porque el énfasis estaba asentado pues en la nómina y en la parte administrativa del departamento de personal. Luego pasó a llamarse recursos humanos. Y hoy en día pues la mayoría de instituciones, empresas, inclusive hasta las públicas también pues le llaman a este departamento gestión del talento humano. Y quienes lideran estos departamentos son ustedes, son los psicólogos, con una vasta preparación y una vasta experiencia en este mundo del conocimiento de conductas, comportamientos observables que tienen impacto en la ejecución de tareas y en las funciones o en los roles y en las responsabilidades de los colaboradores. Y entonces, vuelvo y repito, el reto más importante es cómo gerencio, cómo administro, cómo lidero la variable más importante que tiene la empresa, que es el talento. ¿Okay? Y esto me lleva a un reto también adicional, que es transformar la estrategia que tiene la empresa en conductas, comportamientos observables y medibles. ¿Qué quiere decir esto? Tradicionalmente hablando, las empresas tienen la costumbre de definir su famosa misión, visión, principios, valores, código ética, reglamento interno. Pero muchas veces esto, que lo podemos llamar y transformar o significar con una sola palabra, que es como la estrategia macro de la organización, hacia dónde va la organización, hacia dónde va la empresa, se queda como un cartelito bien bonito y puesto o guindado o colgado atrás de la compañerita que trabaja con nosotros en el área de recepción, muchas veces. Entonces la estrategia no se aterriza. Y uno de los retos de talento humano, de recursos humanos, de los psicólogos cuando entran en las organizaciones es cómo hacemos para transformar la estrategia que tiene la gerencia general o la estrategia que ha delineado el equipo gerencial, incluidos recursos humanos, o la estrategia que los accionistas tienen pensadas para una organización, cómo la transformo, cómo la convierto o cómo se traduce eso en conductas y comportamientos observables y medibles. Perdón. ¿Por qué? Porque literalmente, valiéndonos de la metáfora del equipo de fútbol, tal como lo ven en esa imagen, la estrategia para un partido yo la tengo que volcar en comportamientos y roles determinados en la cancha. Entonces yo sé que el lateral izquierdo tiene que jugar de cierta forma, el mediocampista de otra, otros roles y comportamientos espero del arquero, y por supuesto de los delanteros, ni que se diga, pues que con el empuje de todo el equipo puedan hacer los goles. Eso es transformar una estrategia o un planteamiento en comportamientos y conductas observables y medibles. Y esto hoy en día es también lo que se mide en las organizaciones. Por eso se habla mucho de equipos de alto rendimiento, de equipos de alto desempeño. Ustedes también lo conocen como las evaluaciones del rendimiento o del desempeño, que dependiendo de la dinámica de la organización se suelen hacer trimestralmente, semestralmente, algunas una sola vez al año, 2 veces al año, ya depende un poco de la práctica que se haya instaurado en la organización. Y esta forma de evaluar el desempeño o el rendimiento es una forma a su vez de prestarle atención a cómo las conductas y los comportamientos que tienen los miembros de un equipo se tienen que traducir, como ya vamos a ver también, en resultados tangibles y los pueda medir, yo los pueda verificar. Y así aterrizo la estrategia a planes de acción concretos. Entonces, y aquí juega nuevamente un rol fundamental talento humano, recursos humanos, para proponerle a la gerencia general o a la plana directiva de una organización los lineamientos, las directrices, el cuadro estratégico por donde el equipo se tiene que conducir o comportar y desarrollar ciertas actitudes para lograr los objetivos. Esto va mucho de la mano con cómo cada función o tarea o responsabilidad que tiene un colaborador está atada con un objetivo. ¿Por qué hace lo que hace el colaborador? ¿Y cómo lo hace? Y dada la forma como lo hace, son los resultados. Y esos resultados están empatados con los objetivos específicos del manual de funciones o del manual de cargos, como lo queramos llamar, o esas tareas y esas acciones están empatadas de manera directa con los objetivos también macro que puede tener un departamento, una división, un área de la organización y por supuesto los objetivos macro de la empresa.
Entonces, transformar la estrategia en conductas y comportamientos observables y medibles es un reto sobre lo que hay que trabajar. Y sobre todo, pasar, como vemos en esta siguiente imagen, de lo operativo administrativo a todas las estrategias que me permitan desarrollar el potencial, que es algo que yo se los mencionaba en los primeros minutos. ¿Cómo hago para convertir lo operativo administrativo en desarrollo de potencial neto? Eh, Se los voy a compartir un poco más adelante también con el cómo vamos a un poco alinearnos y poder aplicar estos paradigmas, pero hoy en día quienes lideran talento humano, gerencia en recursos humanos, eh, lo que están aprendiendo a hacer y lo que están haciendo es delegar muchas de las tareas operativas administrativas que tienen que ver con los subsistemas, ¿cierto? Con estos microdepartamentos y un gran departamento de recursos humanos, para que ellos, como líderes del departamento, para que ustedes como psicólogos y líderes de un departamento de recursos humanos estén pensando nuevamente en la estrategia a nivel macro, estén pensando en los lineamientos que permiten la conducción del equipo hacia los objetivos, hacia la rentabilidad del negocio, hacia la creación de valores agregados, hacia el desarrollo de nuevas prácticas y formas de gestionar o de coordinar acciones para lograr resultados. Entonces, pasar del operativo administrativo a un proceso de delegación de tareas es fundamental para que ustedes puedan pensar en el desarrollo del potencial como un eje fundamental dentro de una empresa o organización. Y como dice más abajo, de producir y gestionar programas vamos a pasar a generar resultados. O sea, ya hoy en día se ve a un departamento de recursos humanos, se ve a un departamento de talento humano como un departamento generador de resultados. No solo es planta la que produce, valga la redundancia, el producto específico, no solo es ventas las que nos da el servicio al cliente y no solo es marketing la que genera con sus resultados las campañas de la publicidad, sino que nosotros también tenemos un rol fundamental en la creación y la generación de resultados dentro de la organización. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo vamos a lograr ese objetivo? Y aquí vamos a ver alrededor de unos 10 puntos, que vuelvo y repito, luego de eso abriré el espacio de preguntas, pero si de momento y de entrada quieren hacerlas con toda confianza, ese es el espacio de ustedes. Entre 57 participantes que estamos, pues entiendo que deben haber muchas preguntas, inquietudes, por favor, con toda confianza, vuelvo y repito, las puedan hacer, ¿ok? Entonces, ¿cómo aterrizamos la estrategia en objetivos concretos, en conductas y comportamientos observables? ¿Cómo pasamos de la parte operativa, administrativa al desarrollo del potencial? ¿Cómo cambiamos las formas tradicionales de hacer las cosas que tiene una empresa en prácticas nuevas? Llamémoslo inclusive en metodologías nuevas incorporadas a la gestión para que eso redunde en resultados, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que están haciendo los líderes de talento humano es leer el mundo. ¿Okay? Tenemos que estar abiertos y desarrollar la capacidad de leer el mundo. ¿Qué es leer el mundo? Es decir, talento humano tiene que conocer cuáles son las tendencias a nivel global en el mismo desarrollo del talento humano. Por un lado, cuáles son las tendencias y cómo se están moviendo los mercados en los que está inmerso mi organización. Por ejemplo, otra forma de leer el mundo es qué está haciendo la competencia, dadas las características de sus productos y servicios versus las características de nuestros productos y servicios. Porque al leer el mundo y conocer lo que hace la competencia, yo lo que hago es poder justamente desarrollar estrategias para jugar un partido distinto en la cancha. Con la misma metáfora del equipo de fútbol. Si yo sé que mi equipo, Barcelona o Emelec, si es que les gusta ahí cualquiera de los dos, juega de determinada manera el partido, yo conozco a mi competencia, yo sé cómo preparar a los miembros de mi equipo, a los jugadores de mi equipo, para que salten a la cancha y en esa ejecución de tareas, de roles y de funciones, logren una ejecución, valga la redundancia, impecable, que redunde en procesos de calidad, en productos y servicios de alto nivel y competitivos, en rentabilidad para el negocio, etcétera. Entonces yo tengo que, como líder de talento humano, leer constantemente el mundo, interpretar qué está pasando, qué pasa en la competencia, qué pasa en el mundo, qué pasa en la comunidad, qué está pasando
en la zona geográfica donde está la planta, por ejemplo, si es una fábrica o una planta. Leer el mundo incluye también conocer la realidad, desde dónde vienen y estoy incorporando a los talentos en mi organización. Conocer su cultura, conocer su religiosidad, conocer sus principios y sus valores y su ética. Yo tengo que tener esa lectura y ese panorama muy amplio. Esto me va a dar ventajas competitivas al momento de gestionar o desarrollar estrategias macro desde recursos humanos. Lo siguiente que tenemos que hacer es conocer al cliente. Y esto es fundamental. Tanto como conocer la competencia, yo tengo que conocer cuáles son las expectativas de los clientes. Porque dadas las expectativas de los clientes van a ser los comportamientos, las conductas, la forma de gestionar y brindar el producto o servicio que tiene mi organización. ¿Qué es lo que pasaba tradicionalmente? Que este conocimiento del cliente estaba en manos solo del departamento de ventas o el departamento comercial, o que este conocimiento del cliente solo estaba en manos del departamento de marketing, llamémoslo así, o de publicidad, o tal vez que este conocimiento del cliente solo estaba en manos de las áreas de producción o de benchmarking también, y de innovación o de creatividad. Pero hoy en día, y este es uno de los nuevos paradigmas en las organizaciones, recursos humanos, talento humano, los psicólogos que lideran los departamentos y gerencian los departamentos de talento humano, se dan a la tarea de conocer bien al cliente y cuáles son sus expectativas. ¿Por qué? Porque las expectativas de los clientes son cada vez más altas. Los clientes son cada vez más exigentes. Y hagan un repaso nada más a ustedes mismos al nivel de exigencia que aplican a cada una de las compras de productos o adquisición de productos o servicios que ustedes realizan en su día a día. Su nivel de exigencia es alto. Esperan calidad total, esperan tiempos de entrega oportunos, esperan costos o precios competitivos. Entonces, dada esa realidad y esos niveles de exigencia, el equipo tiene que estar preparado para hacer, como se dice en inglés, pues un match y poder empatar justamente con las necesidades del cliente. Tengo que estar listo, tengo que estar preparado, eh, tengo que haber desarrollado habilidades y competencias para satisfacer todas y cada una de las necesidades de los clientes. Entonces, ese es otro llamémoslo, de los paradigmas o del cómo, porque estamos resolviendo ahora el cómo, nos permite a nosotros o nos ayuda a llegar a este desarrollo de estrategias y este cambio de paradigma en la organización. ¿Ok? Muy bien. En la tercera clave tiene que ver con gerenciar las conversaciones. Y esto guarda relación con esa habilidad que tienen que tener también los líderes de recursos humanos para administrar la forma como se comunica un equipo o una organización. Ustedes ven en la imagen, por ejemplo, estos son los caballeros de la mesa redonda. Los caballeros de la mesa redonda, en la época del rey Arturo o en otras épocas parecidas, por ejemplo, ponían en el centro de la mesa o dirigiendo y apuntando hacia el centro de la mesa sus espadas. Y las conversaciones se ponían en el centro de la mesa. Y el objetivo era común, era concertado, eh, era llegado, se desarrollaba de acuerdo a acuerdos, valga la redundancia. Entonces, esa forma tradicional de conversar o de gestionar daba ciertos resultados. Todos se miraban, había confianza, la transmisión del conocimiento era transparente o de la comunicación era transparente. Yo sabía lo que necesitaba un compañero o una compañera. Entonces, gerenciar las conversaciones se vuelve fundamental en las organizaciones. ¿Por qué? Porque presten atención a esto. Dada la forma como una organización conversa y comunica, dada la forma como una organización conversa y comunica, van a ser sus resultados. De hecho, muchos de los talleres que piden, por ejemplo, las organizaciones, y esto lo digo con el conocimiento de causa de ser proveedor, guardan relación con mejorar la comunicación de la empresa. Talleres de comunicación efectiva, talleres de comunicación y manejo de inteligencia emocional, talleres de comunicación con programación neurolingüística y con técnicas que permitan justamente desarrollar estas habilidades y competencias.
Entonces, vuelvo y repito, recursos humanos, talento humano, ustedes como líderes de estos departamentos, de estas divisiones dentro de la empresa, tienen que aprender a gerenciar las conversaciones. Y esto implica también cuidar la forma como se coordinan las acciones. Las empresas son el resultado de la calidad de su coordinación de acciones en el día a día. Y esta coordinación de acciones guarda relación a su vez con la capacidad de gestionar. Y de tres variables fundamentales de las que se habla en la comunicación. Uno es la capacidad de hacer peticiones efectivas. Nosotros tenemos que prestarle atención a cómo cada uno de los miembros de mi equipo o las otras áreas o los departamentos me pide a mí como talento humano, como recursos humanos, de manera efectiva lo que necesita. Y esto es clave y fundamental. Cómo el resto de áreas o departamentos le pide a recursos humanos de manera específica, precisa y puntual lo que necesita. Pero a su vez, cómo los otros departamentos o divisiones de una organización le piden a sus pares, por ejemplo, en el mismo nivel del organigrama, o le piden a sus proveedores internos, entendiéndose esto los otros departamentos, áreas o divisiones, les piden de manera concreta las cosas que necesitan. Hacer peticiones efectivas se ha convertido en una competencia, en una habilidad conversacional básica. Si nosotros llevamos al plano personal, lo que vamos a traer a colación o de lo que nos vamos a dar cuenta cómo, nos vamos a notar cómo, es que dadas las peticiones que hemos hecho o hemos dejado de hacer en nuestra vida, son los resultados que hemos obtenido o hemos dejado de obtener. Usted es el fruto de las peticiones que hace. Usted es el fruto de las cosas que pide o deja de pedir en la vida. Y lo mismo pasa con los equipos de trabajo, lo mismo pasa con las áreas o departamentos y lo mismo pasa con las organizaciones. Por otro lado, esta otra variable que es interesante es la capacidad de hacer ofertas. Mira, dada esta petición, ¿yo qué te ofrezco? La oferta tiene que ser atractiva. Por ejemplo, ustedes cuando están en sus procesos de búsqueda de trabajo, quienes están ya trabajando en empresas y colocados organizacionalmente, ustedes pasaron por un proceso en el que les tocó ser una oferta atractiva para la empresa. Su hoja de vida, su preparación, su experiencia previa en otros trabajos, sus competencias o habilidades fueron una oferta atractiva. Y esa oferta atractiva la plasmaron o la mostraron a través de una conversación, de un diálogo con otro, en este caso recursos humanos o el jefe o la persona de selección o de reclutamiento en una empresa. Y esa es otra forma de gerenciar o administrar las conversaciones. Y por supuesto, una de las premisas claves en este proceso de gerenciar o liderar las conversaciones tiene que ver con la capacidad de hacer promesas y cumplirlas. Y aquí es donde fallamos muchas veces los seres humanos, en esa capacidad de hacer promesas y cumplirlas. Los equipos de alto rendimiento, los equipos de alto desempeño, son equipos, valga la redundancia, que hacen promesas, que se comprometen a y cumplen aquello con lo que se han comprometido. Y ahí está la impecabilidad, ahí está la efectividad, ahí está la productividad de alto nivel que puede tener un equipo. Entonces, peticiones, ofertas, compromisos o promesas son parte de la estructura de las conversaciones que hay que gerenciar o que hay que liderar desde el Departamento de Talento Humano. Y esto es parte también de los nuevos paradigmas. Comunicar qué es lo que hacen los líderes. Y esto es un reto para los líderes de otros departamentos y en el cual ustedes tienen que facilitar este proceso, es comunicar los contenidos esenciales. ¿A qué le llamamos contenidos esenciales en una organización o en una empresa? Es justamente, como hablaba en los primeros minutos, comunicar de manera adecuada y de manera efectiva la misión, la visión, los principios, los valores, pero también comunicar de manera efectiva cuál es la estrategia, cuál es el planteamiento a seguir, cuáles son los objetivos macro, cuáles son los objetivos específicos o de corto plazo, qué queremos alcanzar en un plazo determinado, comunicar también en su momento cuál es la realidad a la que está enfrentando la empresa, identificar, por ejemplo, cuáles son las opciones, las alternativas, los pasos que tenemos que dar para saltar las brechas del desempeño, mejorar, y luego pasar a pasos de acción concretos, a pasos muy puntuales, como un proceso de apalancamiento para generar resultados. Entonces, todas estas formas nos permiten gerenciar las conversaciones y prestarle atención a la importancia de la comunicación en la organización desde el Departamento de Talento Humano de Recursos Humanos. ¿Ok?
Muy bien. Denme un segundo que se me bloqueó en este momento la pantalla. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir enseguida. Un segundo, por favor. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Con confianza, por favor, la pueden hacer. Ya vuelvo a compartir pantalla. Denme un minutito nada más. Máster, buenas noches. Sí, Oscar, tienes la mano levantada. Te alcanzo a ver. Por favor, adelante. O no sé si era alguien más que abrió el micrófono. Y Julio César, también tienes una pregunta, por Sí, favor. sí, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás, El, Julio? el- el paradigma social, ¿cómo se lo puede definir también? ¿Y a qué tú definirías el paradigma social? ¿A qué haces referencia como para complementar un poco tu mismo criterio? Porque para mí puede ser que el paradigma social puede ser que sea un conjunto de estereotipos. Ujú. Ok. Tú estás hablando de un paradigma social o conjunto de estereotipos que pueden clasificar que la conducta o el comportamiento de un colaborador de una manera determinada. ¿A eso hace referencia? Sí, Sí, mira, esto es bastante interesante porque cuando se trabaja con líderes, lo que se trabaja, valga la redundancia, es desarrollar en ellos la capacidad que tienen para moldear eh, los estilos de comunicación, los estilos de comportamiento, las actitudes de su equipo bajo ciertos parámetros. En otros términos, como se dice vulgarmente, el líder tiene la capacidad de rayar la cancha eh, en la cual va a jugar el jugador bajo ciertas premisas y ciertos postulados. Entonces, el paradigma social, si lo vemos como tú lo estás planteando, la forma de ser de un colaborador, su estilo de comunicación, la cultura que trae a la organización puede ser X y siempre va a ser X. Ustedes lo conocen desde el mundo de la psicología, que cada uno de los seres humanos es un mundo totalmente distinto al otro. Pero ya dentro de la organización, lo que prima ya es el paradigma de la empresa. Por eso yo hacía referencia a que al inicio, en los primeros minutos, hay formas tradicionales de administrar, de gestionar, de liderar, que se vienen ejecutando en la organización y que tenemos que entender o ver si nos dan resultados o no, si nos están siendo útiles o no. Y a estas formas tradicionales de hacer las cosas, de una u otra forma, la llamamos la cultura organizacional. Cuando la cultura está bien posicionada, cuando la cultura es fuerte, yo sé que no importa cómo venga, aunque suene medio crudo o duro esto, no importa cómo ingrese a la empresa un colaborador, la cultura es más fuerte y lo amolda. La cultura es más fuerte y va delineando en él nuevas actitudes y nuevos comportamientos requeridos o necesarios para la ejecución de sus tareas y de sus responsabilidades, dados los objetivos que tiene la empresa y la organización. No sé si con esto contesté en algo tu pregunta, Oscar. Perfecto, pulgar arriba me hiciste, gracias. Muy bien, y creo que Julio César Acosta puede ser, ¿tenías levantado la mano? ¿Tenías alguna pregunta? ¿O alguien más? Pueden abrir, como les decía. Sí, Sí, disculpe que no pueda activar la cámara nuevamente, es que creo que al activar la cámara se va al internet. no te preocupes, Igual voy Julio a... César, te estoy escuchando claro. Y luego Ya, Geraldine, por favor. perfecto. Una consulta. A lo que usted refiere a comunicación, efectivamente veo que las organizaciones actualmente, como usted lo decía, ya Lo perdimos a Julio César, no lo escucho, no te escucho, Julio César. Hola, hola. Ok, Julio César, si me escuchas puedes escribir mejor tu pregunta y así la resuelvo.
Geraldine, tienes levantada la mano. Vamos con Geraldine. Por favor. Buenas tardes. Hola, Geraldine. O sea, usted está hablando de los nuevos paradigmas de la gestión de, de talento humano. Ya, eso también da el equilibrio y trabajo de vida. También, digamos que es un balance que puede definir un equilibrio significativo. Pero también dice, para enfrentar una administración de recursos humanos, se necesita como desarrollo social del talento. También, digamos que se usa también recursos como atracción de reclutamiento y selección especial. Yo creo, o sea, pienso yo que esos paradigmas también ayudan a la administración de recursos humanos. ¿A cuáles te hace referencia específicamente? Como para entenderte un poquito más la pregunta. O sea, ¿cuáles son los paradigmas que enfrenta la administración de recursos humanos? Eso es lo que estamos viendo justamente, que tienen que ver, primero, convertir la estrategia en conductas y comportamientos observables. Ahora, tú mencionaste los subsistemas de reclutamiento, de selección, por ejemplo. Todos los subsistemas del Departamento de Talento Humano, de Recursos Humanos, del Departamento Personal, como lo queremos llamar, alimentan y van desarrollando el posicionamiento de este departamento, valga la redundancia, de manera estratégica. Y a eso es lo que se le apunta hoy en día. Que recursos humanos no solo sea, y ese es, digamos, el paradigma principal, no sea un departamento más, no sea un área más en la organización o una división más, sino que sea justamente un departamento, pero con rol estratégico en la plana gerencial. Un departamento con rol estratégico en el comité directivo, inclusive. Por eso es que para un líder de recursos humanos, para un psicólogo que lidera un área de recursos humanos, la capacidad de generar influencia, persuasión, llegada en sus pares, llamemos a sus pares a otras jefaturas, o sus pares, otras gerencias, si son otras gerencias, y en la misma gerencia general es fundamental. Alguien en recursos humanos, quien lidera recursos humanos es los ojos del dueño de la organización en el día a día y en todos lados. Es decir, recursos humanos tiene que estar en todos lados. Tiene que saber qué le pasa a un colaborador del departamento X. Tiene que saber qué le pasa a un colaborador en la planta. Tiene que saber qué le pasa a un líder en su desempeño que no está dando los resultados comerciales. Entonces, como ven, el rol es estratégico, el rol es clave, el rol es fundamental. Pero como estamos conversando, se enfrenta hoy en día a paradigmas de lo que yo he observado que no en todas las empresas los están llevando a cabo y en ejecución. En algunas empresas, el recursos humanos se está quedando relegado como un departamento más, como lo mencionaba hace un momento. No sé si con esto, Geraldine, respondo a tu pregunta. Sí, ya me sacó las dudas que tenía. Perfecto, gracias Geraldine por tu participación. Y si alguien, como están escribiendo en el chat, no puede usar el micrófono, no puede activar la cámara, si quieren pueden poner preguntas ahí y háganme acuerdo nada más para revisarlas cada cierto tiempo. ¿Okay? Muy bien. Julio César, puedes escribir tu pregunta porque te perdimos hace un momento, no te escuché. Sí, ¿me logra escuchar ahí? Ahora sí, ahora sí. Adelante. Ya, lo que le consultaba, como usted nos mencionaba, siendo obviamente pues como que los ojos de la gerencia y siendo, por ejemplo, la persona quien llega a los jefes, o sea, por decirlo así, somos personas que llegamos a los demás departamentos. ¿Cómo usted creería de una manera, o sea, cómo usted implementaría una manera dinámica o cómo puedan captar los otros jefes? Porque obviamente en una empresa, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas que son macro y efectivamente pues no, el departamento de gestión de talento humano no va a estar con todos los trabajadores, valga la redundancia,
pero ¿cómo podemos que el equipo, digamos, nuestro primer equipo, pueda captar para que les pueda llegar, o sea, pueda dar el mensaje que nosotros queremos a los demás? O sea, ¿cómo hacer llegar el mensaje de una manera didáctica que también los trabajadores, o sea, nuestro primer grupo, pueda generar la información correcta con los trabajadores? No sé si me hago entender. Tú haces referencia a tu primer grupo como el resto del equipo de recursos humanos, ¿a eso haces referencia? Exacto. Por ejemplo, una empresa comercial, ¿verdad? En una empresa comercial, me invento, la telefonía móvil, telefonía de internet, una empresa de comercio, ¿verdad? Maneja demasiado el departamento comercial. Obviamente, pues va a tener sus coordinadores o sus jefes. ¿Cómo hacer llegar de manera dinámica o una manera más entendible a los trabajadores, o sea, a ese primer grupo, a las diferentes áreas, para que la empresa pueda como que de alguna u otra manera poder captar el mensaje que queremos? Muy bien. Uno, con la potestad que tienes como líder de recursos humanos de convocar reuniones. La persona que lidera un departamento de talento humano, de personal de recursos humanos, como lo queramos llamar, tiene que ser un líder nato y tiene que desarrollar sus habilidades de liderazgo y comunicación. Tienes que ser efectivo comunicando para justamente poder lograr a lo que tú haces referencia. ¿Y cómo se logra eso? Convocando a reuniones. Tú tienes que tener la potestad de convocar, por ejemplo, a reunión del comité de jefaturas o el comité gerencial, y plantearle a los otros jefes de área o a las otras gerencias cuál es la visión que tiene recursos humanos, hacia dónde debe encaminarse el personal, dada la retroalimentación que tú recibes de la gerencia general. Por eso tú eres el brazo derecho, aunque suene, digámoslo así, que estoy relegando a las otras áreas. Recursos humanos es el asesor principal de la gerencia general, porque la gerencia general tiene que ejecutar una estrategia de corto, mediano, largo plazo, que a su vez tiene que ser escalada hacia abajo, decantar hacia abajo, hacia las otras gerencias y otras jefaturas y todos los departamentos, hasta llegar hasta el más pequeño, entre comillas, aunque nadie es pequeño en una organización, de los colaboradores. ¿Cómo se hace eso? A través de procesos efectivos de comunicación, reuniones con jefaturas, reuniones con gerencias, reunión en el auditorio con todo el personal, usando los canales, usando los correos electrónicos, usando los corchos y las carteleras. Es decir, recursos humanos tiene que ser, esto no está en la diapositiva, pero sí tiene que ser sutilmente agresivo comunicacionalmente hablando. Esto es muy importante. No sé si con esto, Julio César, respondí a tu pregunta. Sí, muy amable, gracias. Gracias a ti por participar. Leiser, tienes alzada la mano. Vamos con tu pregunta, por favor. Sí, acatando lo que es una lo que hizo ahorita el compañero sobre las preguntas que él hizo, acatando unas preguntas ahí. También sería importante capacitar a cada personal, o sea, cada grupo que yo tenga claro. Como yo jefe de talento humano, que soy yo soy mejor dicho, la mano derecha del gerente, ya. Yo también tengo la potestad de convocar, como jefe, de convocar a reuniones a mi grupo, al grupo de trabajadores, para yo capacitarlos. ¿Sería bueno eso? Totalmente. Ya vamos a ver cómo en los nuevos paradigmas, no solo con recursos humanos, sino los líderes hoy en día se están convirtiendo, y de hecho un buen líder es un líder entrenador, es un líder capacitador, que tiene la responsabilidad de entrenar a su equipo en aquellas competencias o habilidades que el equipo requiere para llevar a cabo su gestión. O sea, los líderes hoy en día no son líderes o gerentes de computadora solamente, son líderes que están bajando al campo, llamémoslo así, arremangándose ellos las mangas de su camisa o de su saco y trabajando directamente con el equipo desarrollando su potencial. Muy bien, tengo por aquí en el chat alguien me puso: Anthony, si bien es cierto el de recursos humanos es el psicólogo, pero el trabajador social podía tomar esa responsabilidad también. Sí, el de recursos humanos o el psicólogo, el gerente de talento humano, de personal o recursos humanos es quien lidera, tiene a cargo un equipo de trabajo y entiendo, dadas las estructuras tradicionales o los organigramas tradicionales, trabajador social es parte fundamental de ese equipo, ¿no? No digo
que el líder de recursos humanos tiene que ser todólogo. Cuando hablo de recursos humanos me refiero al departamento como tal, como estructura, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, seguimos. Voy a volver a compartir pantalla con ustedes. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Entonces nos habíamos quedado en generar conversaciones. Gerenciar, perdón, conversaciones o administrar la comunicación de una manera efectiva. Lo otro que es fundamental, que se vuelve un reto o un paradigma fundamental y que tiene que ver, acuérdense que ya estamos viendo el cómo traducimos todo eso que llamamos paradigma en una realidad, es alinear la motivación del colaborador con la visión de la empresa. Esto es fundamental. Las empresas que están liderando a nivel mundial, chicos y chicas, señoras y señores, trabajan en el desarrollo de los sueños personales de cada uno de sus colaboradores a través de la ejecución de la visión o el sueño personal o global que puede tener la empresa. Dicho de otra forma, las empresas están facilitando que sus colaboradores hagan realidad sus sueños, sus metas y sus objetivos. Y esto es un nuevo paradigma y es una forma distinta de liderar recursos humanos. ¿Por qué? Porque yo sé que como colaborador, para desarrollar altos niveles de motivación y compromiso, tengo que estar totalmente identificado con una visión. Pero voy a estar totalmente identificado con una visión, con una estrategia, con un planteamiento, en la medida en que, o en tanto en cuanto, yo sepa que lo que estoy haciendo no solo contribuye al logro de esa misión y ese objetivo organizacional, sino que lo que estoy haciendo contribuye al logro y al alcance de mis propias metas personales y mis propios sueños personales. Dicho de otra forma, yo sé que si hago lo que hago en esta empresa, yo voy a crecer. Yo sé que si hago lo que hago y lo hago bien en esta empresa, yo me voy a desarrollar. ¿Okay? Entonces tengo que alinear la motivación de este ejecutivo o de este colaborador con la visión, con el sueño de la empresa. Alinear eso es fundamental. Por eso es que hoy en día también las visiones de la empresa, la visión de una empresa es una visión compartida. Este es un término acuñado por muchos de los teóricos de la administración moderna, inclusive de recursos humanos, desde ya muchos años atrás. Hoy en día se habla de visión compartida. Y las grandes multinacionales lo que hacen es famosas convenciones, reuniones donde están o por departamentos o todo el personal y construyen en consenso y de acuerdo entre todos los participantes la visión compartida hacia donde tienen que ir. Ya no es solo la visión del gerente general, ya no es solo la visión del accionista, sino que esa visión se construye y se arma conjuntamente con todos y cada uno de los colaboradores. ¿Por qué? Porque son los que viven la realidad del negocio en el día a día. Y ahora, cuando hay una visión compartida, es mucho más fácil que yo me identifique con esa visión y por ende mis niveles de motivación y de compromiso se disparen. Y con mayor razón o con mayor peso, como lo decía hace un minuto, si esta visión no solo es compartida, sino que de una u otra forma le pega o va permeando o va incentivando que yo alcance mi visión personal, mi sueño personal, pues voy a estar en términos aterrizados mucho más contento en el trabajo, voy a estar feliz en el trabajo. ¿Por qué sé? Porque sé que con este trabajo pues voy a poder comprar mi carrito, mi casa, darle la educación a mis hijos, voy a poder tener planes de carrera y desarrollo, cosas que ustedes han visto en su carrera también, la importancia de que hayan planes de carrera y de escalonamiento de posiciones dentro del organigrama. Entonces yo sé que voy a crecer, yo sé que empiezo como operario. Hace poco estaba trabajando con una planta procesadora de alimentos para camarón y pescado, y un chico en un proceso de coaching me contaba feliz que él había empezado como operario, uno más en la planta, y ya era supervisor en un muy corto tiempo. Otro había empezado como supervisor en la planta y ya era jefe de calidad y coordinador del comité de calidad de esa y otra planta. Entonces, si la empresa a mí me permite, me facilita o me viabiliza las posibilidades de crecimiento, yo voy a estar totalmente motivado y comprometido con la organización. Entonces, eso es lo que hay que cuidar desde talento humano, eso es lo que hay que cuidar desde recursos humanos. Cómo está alineada la motivación del colaborador
con la visión y la estrategia macro de la empresa. ¿Okay? Por otro lado, otro de los principios fundamentales o retos fundamentales o el cómo es construir confianza. Y aquí entra de cajón y es vital, de vital importancia, las actitudes con las que los líderes lideran. Es decir, con qué actitud yo me estoy acercando a un colaborador o a un ejecutivo en el momento en que me comunico con él. Es una actitud amable, una actitud que abre los espacios de confianza y de diálogo, o me están viendo simplemente con el jefe, la autoridad, el miedo, ¿okay? Entonces, en ese paradigma del estilo de liderazgo, la construcción de confianza es fundamental. Yo tengo que tener como colaborador la certeza y la tranquilidad de saber que me puedo acercar a mi jefe en cualquier momento para decirle lo que tenga que decir, dentro de los marcos de respeto, por supuesto. Y más aún, ya que estamos hablando de recursos humanos, talento humano, recursos humanos o personal, o ustedes cuando van a estar liderando estos departamentos, tienen que haber dejado por sentado el hecho de que cualquier colaborador se puede acercar a donde ustedes en cualquier momento a contarles en la intimidad de una conversación aquello que están sintiendo, pensando, lo que les está pasando, lo que les aflige, etc. Entonces, construir confianza, cómo construir confianza también está sentado en la capacidad de escuchar. Y lo vamos a ver, si mal no recuerdo, con la siguiente o una de las siguientes imágenes y temas que tienen que ver con la retroalimentación, que lo adelanto un poquito. Yo tengo que tener la capacidad de observar esas conductas y comportamientos del colaborador, pero también al observarlas tengo que desarrollar la capacidad para escucharlo y saber qué está sintiendo, como les decía hace un momento, qué piensa, qué siente, qué opina, por qué está jugando el partido, metafóricamente hablando, de tal manera, por qué está haciendo lo que está haciendo y cuál es su comportamiento, por qué bajó el rendimiento o el desempeño. Tengo que darme a la tarea de escuchar y entender ese comportamiento, esa conducta. Y eso solo se hace a través de marcos y espacios de confianza. La confianza es la puerta que abre una conversación efectiva. La confianza es la puerta que abre la relación duradera. En confianza están basadas nuestras relaciones con las personas, nuestros seres queridos, por ejemplo. Aunque a veces no siempre, pero esa es la clave y ese es el reto. Entonces, recursos humanos tienen que construir constantemente confianza y yo añadiría cómo, a través de desarrollar el hábito de escuchar a su personal. Siéntanse, llámenlos a su oficina con una agenda programada y con paciencia, porque requiere paciencia dada la cantidad de colaboradores que puede tener una organización, sentarse con cada uno, tal día y en ciertos horarios, con cada uno, escuchar, a escuchar, escuchar. Y esta práctica es una práctica que también los líderes hoy en día, independiente de que estén en recursos humanos, sino en las otras áreas o departamentos de la organización, la están llevando y la están ejecutando. Un buen líder hoy en día ha desarrollado mucho más su capacidad de escuchar. Porque dicho sea de paso, la naturaleza nos dio una sola boca, ¿cierto? Y 2 oídos, para hablar menos y escuchar más. Entonces, el reto de un buen liderazgo es un proceso de escucha activa, de escucha profunda, de hacer empatía con el colaborador. Y esta escucha activa, esta empatía con el colaborador va a construir la confianza y esa confianza le va a permitir a él inclusive decirme y reconocer cuándo se ha equivocado, qué le está pasando, por qué se está equivocando, si tiene un problema en su casa, si tiene un problema con su hijo. ¿Okay? Entonces, muchas veces este rol donde ustedes como psicólogos aplican mucho más, llamémoslo así, su labor clínica, su labor de observadores, su labor, su experticia de técnicas para facilitar las conversaciones, etcétera, es relevante, fundamental. Y muchas veces, por estar en el paradigma antiguo de la operatividad administrativa, de los números, de la nómina, del proceso de selección, de armar el presupuesto, me olvido de la parte humana de talento humano. Y la parte humana del talento humano es esa. Es el contacto directo con el colaborador para que se construyan las relaciones basadas en la confianza. ¿Okay? Y entonces vienen otra de las herramientas, otro de los cómo, que ya se lo mencioné, y que tiene que ver con el feedback o la retroalimentación para el mejoramiento continuo del desempeño. O sea, yo constantemente lo que tengo que estar es observando
dada las funciones o las responsabilidades establecidas en un manual de funciones o en un manual de cargos, como lo queramos llamar, en un descriptivo de funciones, yo tengo que poder observar si cada una de las tareas descritas en ese manual se están llevando a cabo a cabalidad, valga la redundancia, la ejecución es impecable y cómo en esa ejecución se están alcanzando los objetivos macros de la organización, los objetivos específicos del cargo, del área o del departamento. Esta relación entre tareas, ejecución y cumplimiento de objetivos es fundamental. Y sobre eso yo tengo que dar feedback y retroalimentación. Ahora, muchas organizaciones esperan a que pase un año completo para hacer una evaluación. Desde mi punto de vista, equivocado. Otras empresas solo hacen 2 veces al año la evaluación, desde mi punto de vista, equivocado. Mientras más feedback y retroalimentación continua usted le dé a su equipo y a su colaborador, es mucho más fácil que usted haga los ajustes que tenga que hacer en el equipo o en la actitud o en el comportamiento de un colaborador para que juegue de manera impecable en la cancha y haga los goles, etcétera, y logre los resultados. Por eso es que este paradigma del feedback y la retroalimentación como una práctica que instaura o que implementa recursos humanos es acogida por el resto de líderes de áreas o departamentos para llevarlos ellos a la práctica. Entonces es una práctica común hoy en día en las multinacionales, en las empresas que lideran, que hayan espacios de feedback, de retroalimentación. Sentarse uno a uno, nuevamente como lo mencioné hace un momento, con cada uno de los miembros del equipo, sentarse uno a uno con ellos y poder justamente decirles qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, cuál es su situación actual, cuál es la realidad actual, en qué tienen que mejorar. Desarrollar conjuntamente planes, acciones, alternativas o estrategias para lograr nuevos objetivos y finalmente cerrar estas sesiones de feedback o de retroalimentación con planes de acción concretos y compromisos. Es decir, de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? A partir de hoy, ¿cuál va a ser mi actitud y mi comportamiento? ¿Qué es lo que se espera de mí? ¿Qué es lo que yo necesito de un colaborador? ¿Qué es lo que yo espero de un colaborador de manera precisa y concreta a partir de ahora, dada la evaluación que he hecho de él, dado el feedback o la retroalimentación que le he dado? ¿Okay? Entonces, este es uno de los cómo, estamos hablando de los cómo, que nos permite viabilizar este nuevo paradigma en el que se está viendo inmerso la gestión, el liderazgo, la gerencia de talento humano, de recursos humanos. ¿Okay? Y aquí hay una fórmula simpática que quiero compartir con ustedes, que dice R es igual a P menos I, o rendimiento o resultado es igual a potencial menos interferencia. ¿Qué quiere decir esta fórmula o a qué hace referencia? Que el rendimiento o el resultado que yo espero de un colaborador o de un equipo siempre va a ser igual al potencial que ya tiene este equipo menos las interferencias que se presenten en el camino. O viéndolo desde otro enfoque, yo sé que si en un colaborador logro identificar las cosas que interfieren o impiden que él alcance su máximo potencial, si yo las logro identificar, yo voy a lograr el resultado, el rendimiento o la meta. Una fórmula sencillita. Esta fórmula viene del mundo del coaching. Al que le guste o quiera googlear, es creada por un autor que se llama Timothy Galloway, o Tim Galloway, con un libro bastante simpático que se llama El juego interior o el juego interno. Entonces Galloway lo que planteaba y decía es que justamente el resultado o el rendimiento es igual al potencial menos las interferencias. ¿Por qué traigo a colación la fórmula? Porque nosotros tenemos que, como talento humano, constantemente identificar cuál es el potencial de mi equipo, cuál es el potencial del colaborador, desarrollar e incrementar esta variable. Esta P tiene que ser una P en positivo y a la exponencial, es decir, elevado a la potencia. Desarrollar dones, talentos, virtudes, habilidades, cualidades, características que tiene un colaborador y a su vez en esta misma fórmula prestarle atención a las interferencias. Ahora, una de las cosas que está demostrado, y eso lo observamos en los intercambios con los departamentos de recursos humanos cuando estamos brindando consultoría, capacitación o coaching, es que las mayorías de las interferencias en los equipos de trabajo guardan relación o tienen que ver con aspectos actitudinales, aspectos psicológicos que no ha trabajado el colaborador y que tienen que ser
trabajados, valga la redundancia, tienen que ser puestos sobre la mesa de conversación, observados y corregidos. Entonces las empresas, por ejemplo, pueden identificar cuáles son las actitudes en planos generales que yo tengo que eliminar de un colaborador. Es decir, con estas actitudes nosotros no trabajamos. Estas actitudes no son las correctas. ¿Cuáles son las actitudes que hay que controlar, por ejemplo? Muy parecido a eliminar. Controlar el genio, el mal carácter, el temperamento, controlar en la organización los chismes, un tipo de comunicación negativa. ¿Cuáles son esas actitudes de comportamientos que hay que controlar? Eso en la parte negativa. Pero luego están las positivas, por eso está la columna del potencial, donde justamente hay actitudes y comportamientos que yo tengo que reforzar o llevarlas a la práctica, dado que a veces, como se dice, sí las ejecuto y otras veces no las ejecuto. Vamos a potenciar el trabajo en equipo, vamos a potenciar la creatividad, vamos a potenciar la comunicación efectiva, vamos a potenciar el mismo liderazgo. ¿Okay? Y así yo identifico qué variables pueden ir incluidas o se pueden incluir en esta fórmula para, nuevamente, minimizando las interferencias o los impedimentos y elevando el potencial, lograr el rendimiento o el resultado que se espera. Una fórmula sencillita, pero por usar este término bastante simpática para trabajar el desempeño de los equipos de trabajo y la evaluación de un colaborador en términos prácticos, ¿no? Ok, entonces, dado lo anterior, ¿qué es lo que tengo que observar? Hay dos variables del desempeño, del rendimiento que yo tengo que observar. Ustedes ven en este plano cartesiano o en estos dos ejes, en el eje vertical o el de las Y, ¿cierto? Nivel de competencia, y en el plano horizontal o el eje horizontal o el de las X, nivel de compromiso. Por lo tanto, son dos variables que tengo que estar observando constantemente. ¿Qué quiere decir el nivel de competencia? ¿Cuán preparado está un colaborador dadas las funciones, las tareas y las responsabilidades que le estoy asignando? Y aunque no lo crean, muchas veces en los equipos de trabajo pasa que no todos los colaboradores están de manera homogénea capacitados o preparados de la forma idónea para solventar aquellas tareas, retos o responsabilidades que están asumiendo dada su gestión o los objetivos de un área en el Parlamento. Esto quiere decir que hay colaboradores que tienen un nivel de competencia alto, otros colaboradores que tienen un nivel de competencia medio, otros colaboradores que tienen un nivel de competencia un poco más bajo, por citarlo de alguna manera. Esa es una variable. Básicamente, el nivel de competencia es el nivel de preparación. Entonces, hoy en día, nosotros al evaluar el desempeño y observar, lo que observa recursos humanos es el nivel de competencia de los colaboradores, versus o contra el nivel de compromiso. Y el nivel de compromiso, como lo hablábamos en una de las diapositivas anteriores, tiene que ver o guarda relación con el nivel motivacional. ¿Cuán comprometido está un colaborador con la tarea? ¿Cuán comprometido un colaborador está con el área o el departamento? ¿Cuán comprometido está el colaborador con la división o con la empresa en general? ¿Cuán bien puesta tiene la camiseta este jugador y la juega y la sube en la cancha los 90 minutos del partido? Estas dos variables, nivel de competencia y nivel de compromiso, guardan una relación, y cuando están las dos en su máximo nivel, si nosotros pudiéramos visualizar que se juntan las dos líneas, nivel de competencia y nivel de compromiso, en el centro o hacia arriba, en el equilibrio, lo que denota o de lo que hablan es que un equipo, un colaborador está en un nivel de madurez alto. Por ejemplo, si un colaborador tiene un nivel de competencia alto, está muy preparado y tiene mucha experiencia, y tiene un nivel de compromiso, de motivación baja, yo tengo que hablar con él y ver qué le está pasando. Esto suele ocurrir con los antiguos, por ejemplo. ¿Qué pasa con los antiguos en una organización? Los antiguos en una organización son, por usar este término, duchos, expertos, profesionales, muy preparados, pero a veces, en ciertas circunstancias, su nivel de compromiso baja, su nivel de motivación baja. ¿Por qué? Porque han pasado los años, a lo mejor porque tienen la expectativa de pasar a otro área o otro cargo, porque a lo mejor no han podido escalar. Entonces yo tengo que ver qué hago con este tipo de colaborador. Por otro lado está el colaborador nuevo, por ejemplo.
Un colaborador de reciente ingreso puede tener un nivel de compromiso muy alto, es decir, en el nivel el eje de las X está hacia la derecha totalmente. Pero a lo mejor porque es nuevo, su nivel de competencia, expertise, experiencia y preparación, dadas las tareas a las que recién se está acostumbrando, es un nivel de competencia bajo. Entonces yo tengo que entrenarlo, tengo que capacitarlo, tengo que darle formación técnica, tengo que desarrollar mucho más su potencial. Y así estas dos variables y estos dos ejes van dando combinaciones posibles. Cada colaborador está ubicado en este plano, llamémoslo así, o entre estas dos variables en un punto. Y yo tengo que saber identificar. ¿Por qué? Porque esto me permite a mí compartir esta información a las otras áreas, a los departamentos, y no solo compartirles la información, sino que diseñar conjuntamente con los otros jefes de área, con los otros líderes de área, las estrategias de intervención. ¿A quién le tengo que dar más capacitación? ¿A quién le tengo que dar más consejería o coaching, si lo queremos ver así? ¿Con quién tengo que conversar más y elevarle un nivel de motivación? ¿Con quién yo puedo soltar, llamémoslo así, la soga y delegar más porque han alcanzado un nivel de maduración alto, nivel de competencia alto, nivel de compromiso alto? Entonces, cuando yo puedo soltar la soga o soltar las riendas, este equipo, dado su nivel de maduración, está presto a que yo delegue tareas en ellos. ¿Okay? Entonces, son variables a las que yo tengo que observar y a las que hoy en día las multinacionales, las empresas que están liderando le están prestando atención. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para elevar los niveles de compromiso? Y aquí hay un pequeño acróstico que nos dice que para elevar el nivel de compromiso constante y consistentemente, yo tengo que hacer uso de este acróstico, de esta palabra voice, que en inglés quiere decir voz, ¿ok? O de comunicar. La primera B guarda relación con la visión. Y ya lo mencionaba hace un momento, constantemente yo tengo que estar transmitiendo la visión, la misión, los objetivos, la planeación estratégica. Tengo que tener un proceso de comunicación fundamental. ¿Para qué? Para que el nivel de compromiso de mi colaborador se identifique con ese sueño alto que yo estoy soñando, valga la redundancia, con ese ideal de la organización, con a dónde le apunta la organización. Tenemos que estar identificados. Por eso es que también les mencionaba que la visión hoy en día tiene que ser una visión compartida. La visión tiene que ser compartida para que el nivel de compromiso se ajuste a esta visión. Por otro lado, para que el nivel de compromiso sea alto, yo tengo que darle la oportunidad, la siguiente palabra, la oportunidad al colaborador de crecer, de desarrollarse, de aplicar sus talentos, no solo de manera mecánica, no solo de manera tradicional o típica, haciendo lo mismo siempre, sino brindándole la opción, por ejemplo, de rotar. Y esto es una práctica que no está en las diapositivas, pero se aplica mucho a propósito y la traigo a colación. ¿Cómo yo hago en estos diseños de crecimiento y de planes de carrera de mis colaboradores, que ellos vayan rotando por posiciones? ¿Por qué es importante que un colaborador pueda rotar en distintas posiciones? Para no correr cuando uno de ellos me falta, por ejemplo. Para no correr cuando uno de ellos se renuncia y se va de la noche a la mañana. Entonces yo sé que dada la ausencia de este personaje o de este colaborador, yo puedo suplir esas tareas con alguien que ya está previamente preparado. Igual, con la metáfora del equipo de fútbol, es como aquel que no solo sabe atacar, sino que inclusive tiene la habilidad para jugar en el medio campo si falla el del medio campo, o inclusive sabe defender si es necesario defender y venir a lateral derecho o al lateral izquierdo. Rotar las posiciones cada cierto tiempo es fundamental. Esto algunos lo llaman como el city tour interno. Vamos a hacer un recorrido por la planta, vamos a hacer un recorrido por la organización, vamos a hacer recorrido por otras áreas, te voy a preparar en otras habilidades, ¿ok? Y eso es tener la oportunidad de crecer. Luego están incentivos e impactos. ¿Qué quiere decir esto? Que haya el famoso salario emocional, del que se está hablando mucho, no es un término que me gusta mucho, valga la redundancia, pero sí es incentivar, motivar, reconocer, premiar el empleado del mes, darles más incentivos, más premios, más aportes, más beneficios a los colaboradores es fundamental para mantener su nivel de compromiso. Y por otro lado, que ellos reconozcan que su gestión tiene un impacto y una trascendencia, esta es la siguiente I, en la gestión organizacional. Es decir, poder saber a ciencia cierta que lo que yo hago
es un engranaje de un plano mucho más mayor. Es la pieza fundamental que articula el movimiento o el funcionamiento de todo el motor de este vehículo que se llama empresa. Tener impacto y tener trascendencia es fundamental. ¿Cómo más elevamos los niveles de compromiso? Desarrollando comunidad. Esto quiere decir, nuevamente, y aquí va el tema de la rotación por otras áreas es fundamental, pero generando grupos y generando comunidad e integrando a los miembros de un equipo con otros compañeros de otras áreas, otros departamentos, haciendo convenciones, haciéndolos partícipes. A veces es necesario hacerlos jugar y darles jornadas de integración. Este sentido de comunidad y sentido de pertenencia es fundamental. Y por supuesto la comunicación sirve y ayuda mucho a elevar los niveles de compromiso. Y luego que el colaborador tenga la posibilidad de elegir qué, aquellos aspectos o aquellos pasos que ellos quieran dar dentro de la organización. Es decir, que sientan la libertad de decirle en un momento a recursos humanos, jefe o a su jefe directo, mira, yo quiero ir por otra posición. Yo quiero que me formen para llegar a ser supervisor. Yo quiero llegar a escalar acá. Yo necesito esto de la empresa. Que ellos sientan la libertad de elegir y de poder tomar decisiones dentro, obviamente, de un marco regulado por recursos humanos. ¿Okay? Entonces, esa es la forma como elevamos los niveles de competencia, los niveles de compromiso. Y los niveles de competencia, y ya con esto voy a ir cerrando para abrir y hacer paso a las preguntas. Los niveles de competencia obviamente se desarrollan con capacitación continua. Un buen líder de recursos humanos, de talento humano, pelea, en el buen sentido de la palabra, constantemente porque haya asignación permanente de recursos y de presupuesto para la gestión de la capacitación continua. Volvamos a la metáfora que ustedes ven en la imagen del equipo de fútbol. Imagínense un equipo de fútbol se prepara todos los días de la semana, casi literalmente, por lo menos de lunes a viernes, para el partido del sábado o el domingo. Entrenan 5 días para jugar 1. La pregunta es nosotros, en la organización, ¿cuántos días nos entrenamos, nos formamos y nos capacitamos para jugar ese día a día continuo, para estar inmersos en ese ritmo vertiginoso de velocidad, de cambio, de competencia, de demandas de clientes, de procesos de calidad, de mejoramiento continuo? ¿Cuánto nos estamos entrenando y nos estamos preparando? Entonces, tener no solo diagnósticos de las necesidades de capacitación es fundamental, hacer el famoso DNC, si lo llamamos así hoy en día, ustedes lo llaman así hoy en día. No basta el diagnóstico de necesidades de capacitación. Un buen diagnóstico tiene que ser traducido en la ejecución de ese plan. Y traducido en la ejecución de ese plan significa, como yo les decía, pelear sutilmente con argumentos porque haya procesos de capacitación continua en áreas críticas. Y darle la oportunidad a los líderes de las distintas áreas o de los distintos departamentos que ellos puedan saber que tienen el respaldo de recursos humanos para en determinado momento reforzar la capacitación de un colaborador dado su nivel de competencia. ¿Okay? Entonces, este es un cómo que justamente nos ayuda a liderar de una manera distinta la visión estratégica en la organización. Y finalmente nos quedan 2 metodologías que hoy en día recursos humanos la está demandando mucho. Yo sé que dentro del el campo, llamémoslo así, o el espectro académico todavía no son muy acogidas, pero como metodologías, y yo lo digo con conocimiento de causa, como proveedor de estos servicios, cada día no solo recursos humanos, sino la gerencia general, los altos directivos, la plana del comité gerencial está demandando de procesos de coaching y de mentoring. Por lo tanto, y esta es una invitación a romper también paradigmas, los invito a que en algún momento, cuando ya hayan culminado sus carreras y sus procesos de formación, inclusive sus maestrías, ustedes busquen la forma de ir desarrollando habilidades de coaching y mentoring, porque en la empresa se los va a demandar. Las multinacionales están desarrollando planes de coaching, las multinacionales están implementando planes de mentoring. Y estas son 2 variables que juegan y pesan fundamental, tienen un peso fundamental al momento de lograr efectividad en el comportamiento y en la ejecución o en la impecabilidad de la ejecución de un colaborador. El coaching un poco más basado en las preguntas, en la mayéutica socrática, como dicen algunos, en establecer
un macro plan o un micro plan puede ser de acción, con una meta, entendiendo una realidad, como se los he mencionado, identificando alternativas, opciones o pasos, y finalmente pasos concretos de acción. Y el mentoring transfiriendo más la experiencia, ¿no? Adoptando un poco más el rol de consejero. Sus colaboradores dentro de la organización tienen que tener buenos mentores. Y los líderes, a su vez, ustedes tienen que ser buenos mentores de los chicos o las chicas o de los equipos que tienen a cargo. Esto quiere decir que tienen que tener la capacidad de transferirles la experiencia, transferirles el conocimiento, como lo hacía Mentor con Telémaco en la Odisea. De ahí viene el origen de la palabra, en los tiempos griegos, en la mitología, para desarrollar el potencial o la habilidad de un colaborador. Entonces, esto es básicamente los paradigmas de la gestión del talento humano. Entiendo que, dada la publicidad que se le hizo a la charla, teníamos planificado trabajar más días, pero yo rompo paradigmas como profesor con el alcance y el impacto de los sílabos o de los pensos académicos, y trato de enfocarme siempre en lo concreto, en lo preciso, en lo específico y lo puntual. Y yo creo que aquí tienen mucha información sobre la que conversar entre ustedes. Yo le voy a hacer llegar estas diapositivas a Natalie para que a su vez ustedes las tengan. Les estoy dejando igual aquí al final mi celular y mis correos. Me pueden encontrar en las redes también como Juan Carlos Sáenz Martínez o como Just Coaching Solutions, que es mi empresa de consultoría. Estoy abierto, con confianza me pueden escribir cuando necesiten algún consejo, alguna información. Si quieren más información o bibliografía, pues con confianza me escriben y me contactan, o me pueden buscar, como les decía, por las redes, y yo con gusto voy a estar atento a todo en lo que los pueda ayudar. Bien, quiero dar con esto paso a las preguntas, por favor. Tómense un tiempo para hacerlas. Es importante a lo mejor solventar alguna duda o alguna inquietud que puedan tener. ¿Sí? ¿Quién se anima? ¿No hay preguntas en el chat? Yamilet, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Buenas Yamilet? Le había escuchado que nos estaba hablando al final acerca de la importancia del coaching y el mentoring para las empresas, o sea, que ya le están dando relevancia a este tipo de prácticas. Yo me preguntaba dónde se puede adquirir, pues, conocimiento, dónde se puede prepararse para ser capaces de dar ese tipo de asesorías. Muy bien, es una muy buena pregunta, Yamilet. Primero voy a empezar por lo que necesita saber un departamento de recursos humanos para hacer una buena contratación de un profesional en estos ámbitos o en estas áreas. Dado que hay mucha confusión, lamentablemente se confunde mucho el proceso de coaching con capacitación, y no es lo mismo. Son dos metodologías totalmente distintas. Un proceso de capacitación, transferimos también experiencia, conocimientos, contenidos, información de manera teórica y práctica, pero en el proceso de coaching yo parto del supuesto que voy a desarrollar el conocimiento tácito de un colaborador, es decir, el conocimiento del potencial que ya tiene adentro, y que yo como líder, por ejemplo, de un área, de un departamento, facilito en mi equipo que ese conocimiento se desarrolle. Entonces, ¿qué es lo que tiene que observar recursos humanos al proceso o al momento de una contratación? Que este profesional que te ofrece un proceso de coaching, de Yamilet, o de mentoring tenga certificaciones internacionales. Hoy en día hay muchos organismos a nivel mundial, federaciones globales, asociaciones mundiales que regulan la actividad del coaching y el mentoring, que dicho sea de paso ya tiene como más de 40 años a nivel mundial, sobre todo en países de Estados Unidos, Europa. Entonces, cuando vayas a contratar un proceso, observar cuáles son, llamémoslo así, las credenciales de un profesional que te dice que va a hacer coaching o se va a hacer mentoring. Luego tienes muchas escuelas. Yo ahorita no te daría un nombre de una escuela internacional, dicho sea de paso, también por la tecnología se puede hacer vía Zoom estas especies de especializaciones o diplomados, pero si me escribes, con gusto te puedo dar 2 o 3 opciones sobre en dónde te puedes formar y puedes buscar un buen programa.
hay que saberlas escoger ahí, hay que saberlas escoger para no caer pues en programas que no te formen en la especialidad como coach o como mentor. ¿Ok? Así que estoy a las órdenes, Yamilet. Si me quieres escribir con toda confianza, te paso más información. Por el correo, ¿no? Sí, o al WhatsApp, al celular puede ser. Ah, ya. A Muchas gracias. cualquiera de los dos. Gracias a ti. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud, alguna pregunta? Sí. Por el chat, no sé si han escrito alguna pregunta por el chat. No, no hay preguntas. Gracias, Sasha, Fiorella, excelente capacitación. Gracias a ustedes por participar. Muy bien. Ok, si no hay mayores preguntas, no sé si Natalie está por ahí o alguien miembro del equipo de la universidad, del comité organizador que quiera cerrar el conversatorio. Y yo, Muchas gracias, Alison. Dice muy agradecida con usted, Alison. Gracias, Julie. Excelente cátedra. Gracias. Voy a leer para emocionarme. Gracias, buenas tardes, bendiciones. Gracias a ustedes también. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle de parte de la comunidad de estudiantes online a usted por la capacitación que nos está brindando y animarles a los compañeros que continúen conectándose el día de mañana y pasado mañana. Está muy interesante la capacitación, muy buena su pedagogía para que sea más fácil la captación y que no se vuelva un seminario más aburrido. Muchísimas gracias por su Muchas gracias, Carla. y por su tiempo. Gracias a ustedes. Igual les voy a dejar aquí en el chat mi número para que lo vuelvan a tener o leer. Ahí está. Juan Carlos Sáenz, y lo que necesiten, estoy a las órdenes. Vamos a ver, ¿salió o no salió? A ver, ahora sí. Muy bien. Gracias, Carla. Gracias por esas palabras de cierre. Gracias a ustedes. Yo con esto, como les decía hace un momento, he cerrado lo que quería compartir con ustedes. Lo que podemos hacer es que si mañana hay personas, no sé cómo esté la agenda de ustedes, pero que no han podido ingresar ahora y quieren que volvamos a ver la charla, yo estoy a las órdenes. Es cuestión de que me avisen nada más con tiempo, por el celular o a través de Natalie, de Preciado, que coordinó este evento. Y vemos un espacio en la agenda para poder repetir la charla, pero el contenido ya lo vimos ahora. Listo. Entonces yo les comunico esto a la dirigencia de la comunidad y que ellos se pongan de acuerdo con usted, porque mañana y pasado mañana también tienen agendado los chicos que no pudieron conectarse el día de hoy, pero eso que ya se pongan de acuerdo los dirigentes con usted. Claro, exacto, Carla, eso es. Los que por alguna razón no se pudieron conectar hoy, con gusto podemos compartir y seguir con la charla mañana. Sí, muchísimas gracias. Gracias, que tengan una buena noche. Igualmente. Chao, gracias. Gracias, hasta luego.